Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa donde seguimos estudiando a profundidad el libro de Daniel. Muchísimas gracias a ustedes ahí que están del otro lado de la pantalla, ya sea desde el canal de la televisión o si nos están viendo desde el canal de YouTube, por acompañarnos en cada uno de los programas y siguen ahí apoyándonos. Como siempre, los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, y que también puedan activar las notificaciones para estar enterados cuando subimos cada vez un video nuevo. Como siempre, nunca estoy solo en este programa, sino estoy con mi compañero Matías, que nos acompaña en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos en las diferentes programaciones. Les recordamos que estamos trabajando en diferentes redes sociales, ustedes pueden acceder. Y queremos recordarle solamente un breve recordatorio con respecto a nuestra página web. Recuerdan que nuestra página web es perspectivasiglo21.org, pero hubo un cambio y a partir de la semana que pasó, nuestra página web pasó de ser .org a .com. Así que es importante que tengan esto en cuenta, así que si cuando quieran acceder o quieran entrar, porque ustedes saben que ahí en la página tenemos información, tenemos los seminarios, ustedes pueden descargar inclusive resúmenes de los videos que estamos grabando, también tienen ustedes ahí material para poder estudiar en profundidad, es a través de nuestra página que a partir de ahora es perspectivasiglo21.com. Perfecto, así que ya tienen el dato, si quieren ir a chequear la página de nosotros, ya tienen la dirección, el link para poder ir. Ahora sí, sin más preámbulo, como hacemos siempre, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a introducirnos en el capítulo de hoy. En este caso, en Daniel 4, ¿quién gobierna el reino de los hombres? Una pregunta bastante interesante, podríamos decir, Mati. Exactamente. El Daniel capítulo 4 nosotros lo vamos a estudiar en dos partes, ¿no? En la primera, que es la que nos toca ahora, vamos a estudiar un poquito en profundidad lo que es el sueño, por qué soñó lo que soñó y qué es lo que viene más adelante. Bien. Sobre todo entender de que estas son las bases fundacionales para lo que vamos a estudiar después. Siempre vamos a estudiar en profundidad el libro de Daniel, pero como siempre decimos, ¿no, Mariano? Para aprender a correr, primero tenemos que saber caminar. Exactamente. Así que bien, sin más preámbulo, vamos a introducirnos en los primeros versículos, que en este caso son del versículo 1 al 3 del capítulo 4 del libro de Daniel, que dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vemos un Nabucodonosor bastante transformado, bastante diferente a los anteriores capítulos, ¿no, Mateca? Exactamente, tenemos un nuevo Nabucodonosor. Un Nabucodonosor que pasó por algo que quizás no pueda explicar, pero sí trata de con palabras propias expresar aquello que vivió. Claro. ¿No? Ahora no estamos hablando de un Nabucodonosor que habla de un Dios, del Dios de los hebreos, ni del Dios de Daniel, ni de sus amigos, sino un Dios altísimo que hizo milagros con él también. Un Dios que estuvo acompañándolo, que le enseñó algunas cosas, que es lo que vamos a estudiar en este libro, ¿no? Que es tan importante y lo que venimos estudiando. Fíjense que cuando Nabucodonosor escribe esto, si bien quien lo escribe es Daniel, ¿no? Las palabras son del propio Nabucodonosor. Exactamente. Y una base, algo principal que quizás no hace en relevancia a lo que venimos hablando, ¿no? Pero sí es importante. Nosotros tenemos que, podríamos decir, estudiar este libro bajo el principio de que está escrito en arameo y no en hebreo como la mayoría y casi todo el Antiguo Testamento. A ver, yo no sé arameo. Yo tampoco. Por ahí entiendo algunas cosas de hebreo, pero muy poco, ¿no? Y en casa es difícil que uno aprenda, ¿no? Siendo claro, de Argentina, por ejemplo, donde somos nosotros, estos idiomas. Pero sí es importante porque hay muchas personas que son muchas más estudiosas, que están compartiendo con nosotros los programas. Entonces le tenemos que dejar esto en claro, ¿no? Toda la premisa sale a partir de este idioma, que es el arameo y no el hebreo. Y fíjate que, si bien es importante entender el idioma original, no hace a que si no sé de este tema me voy a perder algo, ¿no? Claro. Al contrario, Dios se va a revelar y siempre nos va a ir mostrando lo que Él quiera a través de su palabra, que es lo que tenemos que
profundizar en este momento, Mariano. Exactamente. Vamos a... ¿Quieres comentarme ahí algunas cositas importantes, entender acerca de Nabucodonosor y el Dios Altísimo a quien llama ahora? Exactamente. Así como dijo Mati, podemos ver por primera vez que reconoce al Dios de los hebreos en un sentido absoluto, como una deidad superior a los otros dioses e incluso como un Dios personal. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos decir que ya Nabucodonosor no lo ve como un Dios ajeno, sino que lo empieza a ver como un Dios personal. Empieza a reconocer esas promesas, empieza a conocer los milagros que hizo en su vida y el poder que tiene, porque creo que eso es lo más importante. A pesar de eso, también el testimonio espontáneo de lo que Dios ha hecho por él. Como que da a conocer al público, ¿no? Reconoce en público de que Dios es aquel que le dio el poder y le dio todo ese majestuoso reino que tenía. Exactamente. Por una vez el rey está de buen humor, a diferencia de los otros momentos en donde el rey se despertaba de un sueño o algo. ¿Qué es lo que decía? Al que no me obedece, lo matamos. Sí, o me lo revelan o mueren. Exactamente. ¿No? A diferencia de los otros capítulos, acá no tenemos amenaza de muerte para aquellos que no pudieron interpretar. Si bien el mensaje que vamos a estudiar en esta parte, en este tema, en el tema de hoy, es... tenemos que entender, es un mensaje duro para Nabucodonosor. Tenemos que entender que Dios a través de este mensaje le enseña lo más importante, que es quién está al control de las cosas, ¿no? Es verdad. Y bueno, para que más o menos se pongan en fechas, podríamos decir, este acontecimiento sucede, este acontecimiento del capítulo, más o menos a mitad de todo su reinado, que como sabemos él reinó aproximadamente 43 años. Exactamente, estamos en la mitad del reinado, o sea que, ¿qué es lo que ya pasó? Y ya tenemos, primero, la llegada de Daniel y sus amigos. Exactamente, la gran conquista de Jerusalén. Babilonia empieza a ser un imperio mundial, ¿no? Empieza a crecer. Exactamente, tenemos el sueño de Nabucodonosor. La estatua. La estatua. Recuerden que el sueño que ya estudiamos en el capítulo 2, Dios le revela el futuro del mundo, ¿no? Como ya vimos también en los programas anteriores, debido a ese sueño, él se revela y dice, no, acá las cosas no son como Dios quiere, sino soy como yo quiero. Entonces tenemos el capítulo que hablamos en el programa anterior acerca del horno de fuego, ¿no? Y cómo Dios le demuestra que sigue estando al control, ¿no? Y que él no puede hacer nada. Y ahora, en base a eso, tenemos un Nabucodonosor que ya tuvo un ida y vuelta con el Dios del Altísimo, el Dios de Israel, ¿no? El Dios único. Un Nabucodonosor que ya conoció lo que era capaz de hacer. Claro. ¿No? Y sin embargo, así todo, todavía le está costando entender un poquito más y desarrollar un poco más quién era Dios realmente. Y capaz que, Mati, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero capaz que puede que nos pase eso a nosotros. Capaz que vemos la mano de Dios constantemente en nuestras vidas, pero todavía tenemos esa traba que nos está impidiendo estar completamente convencidos, ¿no? Puede estar pasando en algunas Exactamente. personas. Sí, mira, si leemos la imagen que dice, el gobernante cruel y vengativo, a quien hemos aprendido a temer, se ha convertido ahora en un poeta y se pone a cantar acerca del Altísimo, ¿no? Dos personas diferentes. Vemos una transformación, ¿no? Y como vos hoy hablabas, ¿no? De que a veces nos pasa esto de que nos cuesta cambiar. Dios nos da la oportunidad a todos. Acá no hay excusas. Acá no hay a veces sí, a veces no, o tal vez no. Dios tiene el poder para transformar la vida de todos sus hijos, de todos aquellos que deciden poner a Dios en primer lugar y sobre todo que desean serle fiel a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces Nabucodonosor, como todo hijo del rigor, como somos todos nosotros, aprende estas enseñanzas y su aprendizaje personal lleva a que un pueblo entienda de Dios, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que y creemos que esta creencia solo queda en Nabucodonosor, pero les podemos asegurar que por el testimonio de Nabucodonosor muchas personas del pueblo también se convirtieron y pensaron a creer en este Dios, el Dios Altísimo, ¿no? A quien nosotros conocemos también hoy en día. Mariano, ¿querés comentar lo que dice ahí en la imagen? Bien, el rey ya había reconocido que Sadrac, Mesac y Abednego eran siervos del Dios Altísimo, pero esta es la primera vez que lo evoca de manera personal. Como veníamos hablando,
Nabucodonosor ya tuvo esas experiencias con el Dios Altísimo, pero en este caso lo trataba de una manera ajena, como podríamos decir de tercera persona. En este momento es cuando Nabucodonosor, debido también a lo que pasó, que ya lo vamos a ver, es como que lo empieza a tomar de primera persona, lo empieza a tomar más personal a este Dios. Ya deja de ser su Dios y pasa a ser mi Dios, ¿no? Tal cual. Ahora, si vayamos al versículo 4 que dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Otra vez Dios hablándole a Nabucodonosor a través de un sueño, ¿no? Él estaba en su casa. Fíjense algo interesante, que él se plantea como un floreciente palacio, ¿no? Creciendo, claro, grande. Y de repente tuvo un sueño. Y como todo sueño, no puede ser interpretado sino por quién. Y en este caso solamente por Daniel. Daniel, ¿no? Pero Nabucodonosor, ¿a quién recurre en primera instancia? Vamos a leer los versículos 6 y 7. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjate, Mariano, qué interesante que encontramos a magos, astrólogos, caldeos, adivinos, que ya vimos quiénes eran, y son los mismos, va a sonar fuerte, pero son los mismos fracasados del capítulo 1, del capítulo 2, ¿no? O sea, esa gente que fracasado no por su manera de vivir, sino porque no podían interpretar aquello que tenían. Ahora, no era casualidad que pudieran interpretar, que no pudieran interpretar los sueños que tenían Nabucodonosor, porque acá Dios mismo está interfiriendo con la historia de la humanidad. Acá Dios mismo se está haciendo cargo de que Él es el Dios, que es lo que vamos a estudiar ahora, y que si Él es el que revela y da el sueño, Él es el que revela, punto. Tal cual. No, la voluntad se hace lo que Dios quiere y ya está. Acá no hay capaz, tal vez, ¿no? Claro. Acá no hay una condición. Dios dice y se hace, punto. ¿No? Y de esto se trata el libro de Daniel y sobre todo este capítulo. Por eso sigue diciendo lo siguiente. En el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Acá ya, como vimos, a diferencia de los anteriores, no hay amenaza de muerte, como dijimos, ¿no? Ya Nabucodonosor sabía que en Daniel había un espíritu diferente, sí, ¿no? El Dios del espíritu de los dioses santos habla, ¿no? Acerca de que el Dios verdadero a quien Daniel servía se podía manifestar a través de Daniel. Ahora yo me pregunto, ¿hoy es diferente esto? Y no. ¿Dios se puede manifestar a través de nosotros? Sí. ¿Dios lo hace? Sí, a veces sí. Pregunta personal, ¿no? Claro. ¿Dios lo hace en tu vida? O sea, ¿los demás dicen y se dan cuenta de que servís a Dios? Capaz, o sea, que la pregunta, perdón, Mati, podría ser, en vez de si Dios se manifiesta en ¿mi vida está acorde para que Dios se pueda manifestar? Pues eso ya es, conociendo un poco la historia de Daniel, mismo que él venía desde un proceso largo, ¿no? Exactamente. ¿Estamos viviendo de manera consecuente? O sea, porque decir que somos cristianos es facilísimo. Sí, obvio. Ahora, sostener con acciones aquello que decimos ser es la parte compleja. Sí. Y es a lo que somos llamados, ¿no? A marcar una diferencia. Y Daniel viene, escucha el sueño. Ahora, ¿cuál es el sueño? ¿Qué es aquello que Nabucodonosor ve que lo deja turbado? Vamos a partir del versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Entonces, lo que ve Nabucodonosor ahora es un sueño de un árbol grande. Hace 2 capítulos atrás veíamos que había visto una estatua gigante, ¿no? Sí. Ahora lo que él ve es un árbol.
Es un árbol muy grande y dice que no solamente el árbol era grande, sino que era muy frondoso, Sí. ¿no? Habla de una, podríamos decir, una imagen de algo grande, algo que abarca mucho, y que además las aves, dice, los animales se refugiaban en él. Ujú. Y tenía abundante fruto aparte. Exactamente, pero viene la siguiente parte, que es en el versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. acá encontramos ahora la figura de un vigilante santo, ¿no? Ujú. O sea, por un lado tenemos un árbol gigante, frondoso, y que en su copa albergaba todos los seres existentes, porque habla de los animales, pero también dice que toda carne se reposa bajo él. Pero de repente, por orden de un ser, un vigilante santo, pasa algo interesante. Versículo, Y eso, exactamente. Versículo 14 al 17. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje, dispersad su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozca los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces tenemos unos elementos que tenemos que interpretar, Mariano. Hay que empezar a estudiar estos elementos, ¿sí? Tenemos un árbol por un lado, que es muy frondoso, que luego se cae, es cortado, Es cortado. parecido a lo que sucede con la estatua, ¿no? Que Sí, cae una piedra. que es caída, ¿no? O sea, no es la Derribada. misma interpretación, pero pasa algo similar. Por otro lado tenemos un vigilante que da una orden, Ujú. y que esa orden también es totalmente simbólica, ¿no? Habla de varios elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos un árbol que se cae, pero que la cepa de sus raíces van a quedar en tierra. Ujú. Por otro lado, El un cambio de corazón que es cambiado. Ujú. Que ese cambio de corazón dura 7 tiempos. Ujú. Pero hay algo que nos va a quedar en claro. Todos los elementos de esta visión sirven para una cosa en particular. Ujú. Si tenemos que entender algo que tienen que dejar en claro. Todo lo que vamos a estudiar, todo lo que vamos a interpretar, todo lo que vamos a profundizar en este momento, sirve para algo, y es para entender que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y esto me fascina, Mariano. Ujú. Todo, tanto en esta visión como la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, todo estudio que tenemos que realizar tiene que ser bajo esta premisa, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. En otras palabras, al leer la Biblia, al hablar con Dios, al querer ser un cristiano y querer profundizar, nos tiene que quedar algo en claro, que Dios es quien está al control de la historia, que Dios sigue al control. Nabucodonosor pecaba por creer que él era el que estaba al control, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, Mariano. Creemos Sí. que nosotros somos los dueños de nuestra vida, Ujú. los dueños, los encargados de decir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer, ¿no? Y a veces nos olvidamos de someter nuestra vida a la voluntad de Dios. El que tiene todo el control de toda la historia, de todo el universo, de todo el mundo, tranquilamente. Entonces aquel quien creó todo también nos puede dar una nueva vida. Ya podríamos decir que con la última parte se puede responder a la pregunta del título del tema. Exactamente. Bien, vamos a seguir con, en este caso, la interpretación de este sueño. En Daniel versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y si hay algo que me llama la atención, Mariano, en estos breves textos, es que en todas Nabucodonosor repite el mismo cuando habla sobre Daniel. En ti mora el espíritu de los dioses santos, ¿no? En otras palabras, Nabucodonosor está reconociendo a Daniel como un ser enviado por Dios, ¿no? Y esto me hace a mí pensar, ¿no? Ujú. Cuando yo hablo con los demás, Bueno.
Y cuando hablo con los demás es muy fácil disimular, ¿no? Sí. Ahora vamos un poquito más a lo profundo. En mi familia. Porque en la familia, en casa, no podemos disimular. No podemos tener caretas, ¿no? Se complica, ahí hay que mostrarse tal como somos. La familia, ¿sabe quién soy? O sea, ¿demuestro realmente quién soy? En otras palabras, ¿no? ¿Estoy demostrando quién digo ser de la boca para afuera? Eso me hace pensar, y a mí me gustaría, ¿no?, que en el día de mañana digan, ¿no? No vamos a pensar en muerte ahora, ¿no? Pero que diga en la lápida, ¿no?, un fiel hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios, alguien que fue guiado por Dios, ¿no? No solo quedarme, no me gustaría, si antes que Él venga, irme al descanso y pasar al descanso y ser una persona que dijo mucho pero hizo poco, ¿no? Que no bancó con hechos, claro, lo que decía, ¿no? Tanto decía. Que al final hizo tantos programas, grabó tantos videos y quedó ahí, solo quedaba en la grabación, ¿no? Exactamente. Detrás de cámara era una cosa, pero fuera de cámara era otra. Claro, ¿no? Queremos, lo que me gustaría es eso, ¿no? Que el día de mañana el Señor me diga, bien, Mati, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjense que siguiendo con la interpretación, ahora Daniel, no lo puse acá porque es en el versículo 19, dice que queda turbado por un tiempo hasta que le da la interpretación. A diferencia de los otros, él le da la interpretación directa. Sí. ¿No? Él dice, bueno, ¿vos querés saber qué es lo que dice el Señor? Ahí bueno, pero te agarrás con lo que querés. Claro. O sea, ¿estás seguro? Y yo me pregunto, ¿estás seguro que querés saber lo que el Señor quiere para tu vida? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad del Señor? Porque que muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero estamos poco dispuestos a obedecerla. Claro. Entonces, ¿qué dice Daniel 4, ahí 20 al 22? El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, acá no hay duda de que tenemos un árbol frondoso, sí, ¿no? El mismo rey empieza diciendo el capítulo, ¿no?, cuando leíamos que él estaba en su floreciente palacio, sí, ¿no? Saben, hay algo importante, hay una descripción encontrada que el mismo Nabucodonosor compara a Babilonia con un gran árbol que cobija a las naciones de la tierra. Podríamos decir que no quedan dudas tanto por lo que dice Daniel, por lo que el mismo Nabucodonosor decía, que el Señor le muestra a este árbol como una ejemplificación de lo que Babilonia era para la humanidad. Era un imperio que dice, era imposible no conocer a Babilonia, ¿no? Fíjense, ahora estamos miles de años después y todavía seguimos hablando de Babilonia, ¿no? Así que fue un gran imperio que dejó su huella. Y él le da ciertas descripciones. Y saben, cuando nosotros estudiamos, no es la primera vez que aparece esto, María. Me gustaría que leamos un principio, una profecía, ¿no?, que se encuentra en Ezequiel, pero quiero que saquemos algunos principios. No vamos a estudiar en profundidad la profecía, claro, porque no nos daría el tiempo, pero hacer unos principios que nos van a servir para entender las similitudes que tenemos en este árbol con lo que ve Nabucodonosor. ¿Qué dice Ezequiel 33 del 3 al 6? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo escumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargaron su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Fíjate que acá encontramos muchas similitudes con lo que con el sueño que vio, ¿no? Entonces, fíjense que acá se compara al imperio asirio, ¿no?, a Siria, con un árbol.
Entonces no es la primera vez que se compara un imperio con un árbol. También, por ejemplo, se comparan a los justos con los árboles, pero esto no es para hoy, lo vamos a estudiar más adelante. Lo dejamos ahí en el tintero reposando. Decía un profesor mío, esto es como el saquito de té, lo dejas ahí remojando hasta que va tomando el gusto después. Tal cual. Entonces lo dejamos ahí remojando para mientras vayamos aprendiendo ir profundizando más. Entonces fíjense que acá hay un mismo principio. Un imperio, en este caso Asiria, obviamente no tuvo el mismo esplendor que Babilonia, ¿no? Pero sí podríamos decir, no le vamos a llamar imperio porque es más chico, sino este país, por así decirle, ¿no? Que tuvo sus conquistas también, de repente empezó a ser grande. De repente empezaron a los demás pueblos ir hacia él, ¿no? Fíjate que habla de que sus corrientes alimentaban a los otros árboles, inclusive habla también de animales que estaban debajo de él, y sigue diciendo la profecía. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Y vamos ahora a un principio, ¿no? Que la grandeza no te lleve al orgullo, ¿no? Un árbol frondoso es sinónimo de un país decir, o un reino poderoso, amplio y orgulloso también, ¿no? Pero ¿qué sucede? Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser acumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y los dejarán. A ver, Mariano, el problema acá no es que hayan tenido éxito y poder, sino que su corazón se elevó con su altura, dice. Así como tuvieron riquezas, se la creyeron también. Claro. Y este mismo principio le pasaba a Nabucodonosor. Él creía que era todo gracias a que él era un capo, a que él sabía todo. Él creía que él las sabía todas, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo le pasó a Satanás, a Lucifer, ¿no? Quisiste ser semejante al Altísimo, dijiste en tu corazón, sobre la altura subiré y seré semejante al Altísimo. Pero sin embargo él fue echado por tierra en el profundo abismo. Claro. No, fíjense el paralelismo, la diferencia que hay, ¿no? O sea, entre Dios y Satanás. Un hijo de Dios tiene que ir siempre hacia la humildad. Claro. Sin embargo, aquellos que no obedecen a Dios, que se rebelan al Señor, siempre van a intentar ir y actuar con orgullo. ¿Y qué dice la última sección de esta parte de la profecía? Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. O sea, ¿de qué te la crees si polvo somos y al polvo volvemos? Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que podríamos decir que con las victorias, con los triunfos, vienen también nuestras creencias y el orgullo. El ego empieza a subir. No, así como crece, dice podríamos decir, tu fama, les creció también su orgullo. Entonces, esto pasó con Nabucodonosor. Así como creció su fama a nivel mundial, también creció su orgullo. Y él no podía entender, si bien Dios le había hablado ya en el sueño del capítulo 2, ya había liberado a los amigos del horno de fuego, él todavía no podía entender ni aceptar de que había un Dios que manejaba los hilos de todo. Él creía y quería que era lo mejor que podía existir, y que él, gracias a sus fuerzas,
era totalmente independiente de Dios. Tenemos que tratar de que no se nos suman los humos a la cabeza. Exactamente, porque si no, vamos a terminar como el mismo Nabucodonosor. Fíjense que le dice, lo que hablábamos recién, ¿no? En el capítulo 2, el versículo 38, donde quiere que habitan los hijos de los hombres, las bestias de los campos, las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice. Y fíjense que acá se repite este concepto en el capítulo 4. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. No hay duda de que Nabucodonosor era poderoso. Sí, muy poderoso. O sea que su imperio abarcaba todo el mundo conocido, podríamos decir, ¿no? Y Nabucodonosor, si bien conocía, y es algo que quiero que destaquemos, Mariano, Nabucodonosor tenía conocimiento, pero le faltaba convencimiento, ¿no? Él sabía, él había escuchado, Daniel había revelado los sueños a través, ¿no?, de lo que Dios quería, pero no estaba convencido de lo que había leído, no estaba convencido de lo que le habían dicho. Tuvo que haber un impacto profundo, fuerte, y Dios le tuvo que enseñar de una de las maneras más crueles que hay, ¿no? Y Daniel 4, 23 a 24 sigue diciendo la interpretación de lo que venimos estudiando. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Muy bien, entonces, qué interesante, y acá tenemos una figura especial, ¿no? Un vigilante santo. Y sigue diciendo la declaración de este vigilante santo, de lo que Daniel dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Que el cielo gobierna, ¿no? Esta es la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor. Y vamos a estos 4 versículos a estudiarlos un poquito más en profundidad y el porqué de lo que le dice. El vigilante santo que aparece, que es quien da la orden, ¿no? Es el único lugar en la Biblia donde se menciona a este ser. No hay otra imagen en otro lugar de la Biblia. Podría ser, dice, que la designación se adapte a la comprensión del rey, pero la designación de santo es frecuente en la Biblia como alusión a los ángeles. Ahí tienen algunos versículos, ustedes si tienen ahí para anotar y quieren anotar, pueden anotar esos versículos para estudiar después en profundidad y ver que cada vez que se menciona a alguien santo, ¿no?, hace alusión a un ángel. Entonces, podemos decir que este vigilante, alguien que está atento, ¿no?, es un enviado ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Querés leer lo que dice acerca de la tradición? Bien, el sueño aquí habla el idioma del rey. Según una antigua creencia babilónica, tal como lo avala el comentario zoroástrico del Zen Avesta, el gran Dios había puesto 4 guardias celestiales sobre las 4 esquinas de los cielos y sobre los movimientos astrales. Muy parecido a unos 4 ángeles que sostienen unos vientos que conozco. Algo parecido al Apocalipsis, ¿no? El comentario zoroástrico, más o menos, para que entendamos esto, María. Zoroastro, sí, fue un gran, podríamos decir, ¿cómo decir?, sacerdote, que formó, que su pensamiento después se convirtió en religión, que se llamó zoroastrismo. Zoroastro creía que había 2 fuerzas luchando en el universo. El bien y el mal. El bien y el mal, ¿no? Que había 2 lugares. Y él es el que habla acerca de esto. O sea que para Nabucodonosor era algo común que un ser celestial, que ellos no tenían una descripción ni nada, sean aquellos que habían sido puestos para poder sostener las cosas, claro, ¿no? Entonces,
Así como hablamos que las figuras humanas representaban la historia de la humanidad en Daniel 2, acá Dios también utiliza un idioma similar al que ellos tenían, claro. No es un lenguaje ajeno, ¿no? Entonces, Nabucodonosor entiende que la presencia de los seres celestiales significa que el gran Dios del cielo está determinando su destino. Algo que me gustaría destacar, Mati, como siempre, y lo vimos viendo desde que empezamos a estudiar el libro de Daniel, es como Dios, podríamos decir, se adapta a los tiempos, ¿no? Cómo Dios utiliza recursos o el propio conocimiento que Nabucodonosor tenía sobre las cosas para poder llevarles el mensaje, y así que él entienda en este caso, como acabamos de leer, que este ser celestial venía de parte del Dios de los cielos. Exactamente, por eso es importante también recalcar este principio para Apocalipsis y para Daniel, ¿no? Para entender de que no es que son eventos, bestias literales, claro. Imágenes literales, no, sino que representan de manera natural o diríamos cotidiana aquello que es antinatural, claro. Y aquello que no es común, ¿no? Y es el mensaje del Señor. Pero este enviado, este ángel, que ya vimos que era un ángel, ¿no? Este ser que era un vigilante santo, vamos a llamar así el vigilante santo. Da dos órdenes, o sea, es una oración pero dada en dos partes. La primera orden tiene que ver con el árbol. Sí. Y la segunda es con lo que queda. Entonces, ¿querés leer lo que dice ahí la imagen, Mariano? Bien, bueno, la primera oración, como había mencionado Mati, consiste en varias órdenes relacionadas con el árbol. Una vez cortado, el árbol desaparece de la vista, despojado de sus ramas, hojas y frutos, pierde su cuidado universal y su función de refugio. En el versículo 14 y 21. En el versículo 25, el oráculo significa que el rey sería desechado de entre los hombres. ¿Cuál era la principal característica que tenía este árbol al ser frondoso? Que era grande. Y alto. Que los animales se postraban sobre él y comían, se refugiaban en él, y el fruto que producía, ¿no? Ahora, ¿puede un árbol seguir creciendo? ¿Puede un árbol seguir dando fruto si es cortado? Está medio complicado, que claramente no puede. Entonces, fíjense que lo que habla es que en realidad este árbol pierde todo privilegio, ¿no? En otras palabras, un árbol que es cortado muere. Claro. Entonces, ¿Nabucodonosor tendría que morir? No. Por eso hay una segunda orden con respecto a este árbol cuando es cortado. ¿Que me querés leer, Mariano, ahí qué dice? El árbol caído y despojado es sujetado a la tierra para evitar que siga creciendo. El uso de las cadenas de hierro y de bronce que se habían mencionado, conocidas por su resistencia, garantiza que el árbol no crecerá mientras esté allí. El verbo utilizado sugiere un árbol aprisionado en un estado animal. El lenguaje del sueño identifica la cepa del árbol con una bestia. Entonces, si bien el árbol es cortado, lo que muere es el tronco. Pero las raíces quedan. Exactamente. Pero no solamente quedan, sino que están, dice, sujetadas a la tierra para evitar que siga creciendo, ¿no? Porque, como leíamos en el versículo, si vamos un poquito para atrás, acá, en el versículo 23 y 24, dice, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejéis en tierra. O sea, no lo arranquemos de raíz. Claro. El principio, para que un árbol vuelva a crecer, si lo cortamos, ¿cuál es? Dejémosles las raíces, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Babilonia va a ser destruida? No. No. ¿Que Nabucodonosor va a morir? No. Tampoco. Sí que va a haber un periodo en el que Nabucodonosor no se lo va a tener en cuenta, pero hay algo interesante, porque dice, la orden, ¿no?, con respecto, tiene que ver con dejar la cepa, con una orden respecto al corazón de Nabucodonosor. Y el corazón es tomado como en realidad nosotros hoy tomamos la mente, ¿no? De donde nace todo, de donde sale los pensamientos. Entonces, ¿qué significa esto de que la raíz quede, que esté atada? ¿A qué hace alusión, Mariano? ¿Qué dice ahí la imagen? Realmente tiene una apariencia horrorosa.
reside en medio de las bestias del campo. Esto lo podemos encontrar en el versículo 25. Duerme con ellas, es mojado con el rocío del cielo, come hierba del campo como los bueyes, piensa como ellos, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal. Es decir, podríamos decir que el Nabucodonosor tiende a dejar de ser humano. Exactamente. La representación de este árbol cortado y estas raíces atadas hace alusión a esto, a que Nabucodonosor, por no reconocer al Señor, pierde la cordura. Durante un periodo de tiempo que ya vamos a estudiar cuál es, Nabucodonosor deja de tener raciocinio, pierde la razón, se vuelve loco. Y no es metáfora, esto es literal. Literalmente Nabucodonosor, y eso ustedes lo pueden encontrar en la historia, pierde su capacidad de pensar, pierde su capacidad de razonar, pierde la capacidad de poder dirigir. ¿Y a dónde va? Al campo. Al campo. Fíjense que reside como una bestia. Fíjense que no es que se baña o le quedan algo. No, él vive como si fuera una bestia. Le crecen las uñas, le crece el pelo. Si bien seguramente lo deben haber cuidado, claro, porque es algo interesante. ¿Por qué no muere Nabucodonosor? Si se vuelve loco, ¿por qué no lo mataron? Vamos a ver, hay algo importante que tiene que ver con esto de la mente humana que hablábamos hoy, y después vamos a ver algo de tradición también. Bien, la sustitución de una mente humana por un animal para Daniel es la clave de esta extraña metamorfosis. Nabucodonosor dejará de ser una bestia solamente cuando reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. En otras palabras, el estado animal del rey está vinculado con su inconsciencia religiosa. El rey no tiene un conocimiento verdadero de Dios. Y esto me hace pensar, Mariano, que en realidad cuando nosotros no reconocemos verdaderamente a Dios, terminamos siendo como animales. Sí. Y no estoy hablando acá de juzgar a nadie, ¿no? ni mucho menos. Pero sí estamos hablando de que, por ejemplo, ¿no? Una persona alejada de Dios, ¿cómo es su condición moral? Y entiende hacer lo que quiera, hacer lo malo generalmente. Una persona alejada de Dios, ¿cuánto respeta la vida del prójimo? Muy poca. Decime la realidad, viendo lo que, por ejemplo, hoy está viviendo Rosario, con el tema del narcotráfico, sí, y todas esas cosas, la cantidad de personas que hay muertas, ¿cuánto respeto hacia el otro hoy en día? No, mucho menos que nada. Cuanto más nos alejamos de Dios, tenemos esa tendencia a cauterizar nuestra mente y actuar de manera... como un animal, podríamos decir. Sí, porque es difícil avanzar en una sociedad tan contaminada de manera natural a lo que Dios nos creó. Hay algo interesante que en aquella época, que me parece que... Ahí está, ahora va a venir. Hay algo interesante que, como hablábamos del arameo, ¿no? El término arameo que determina un tiempo fijo, técnicamente es un año, ¿no? Un año. Entonces, cuando le dice el ángel que va a estar ahí por 7 tiempos, en realidad 7 tiempos es 7 años. Así que Nabucodonosor vive como animal durante 7 años. Es bastante. 7 años literales. A él le lleva 7 años literales reconocer al Dios del Altísimo. Exactamente. No vamos a empezar a entrar ahora a estudiar en el tema del número 7 en la Biblia, ¿no? Pero sí tiene que ver con la perfección del Señor, sí, ¿no? Por ejemplo, los días de la creación. Claro. Ahora, ¿por qué durante este periodo en el que Nabucodonosor es desprotegido, no aprovecha a alguien para robar, para matar a Nabucodonosor y quedarse con todo el poder? Bien, vamos a ver lo que dice en este caso 1 Samuel. Es una de las referencias. Los supersticiosos de la antigüedad creían que todos los disturbios mentales eran causados por malos espíritus que se apoderaban de sus víctimas. Que si alguien mataba al demente, ese espíritu se posicionaba del homicida o integrador del crimen, y que si en su propiedad era confiscada o su cargo ocupado por otro, una terrible venganza recaía sobre todos los responsables de la injusticia. Por esa razón, los dementes eran alejados de la sociedad, pero en otros sentidos no se los molestaba. O sea, tenían esa creencia de que si alguno se volvía loco
y uno lo iba a atacar o iba a intentar matar, esa locura iba a venir hacia mí. Exactamente, esa locura se debía a que había sido poseído por un espíritu. ¿Cuánto más si quien era poseído era el rey? Claro, nadie le iba a tocar. Nabucodonosor sabía que era por Dios. Uh-huh. Daniel sabía que era porque Dios lo había dictaminado. Pero fíjense cómo una tradición es utilizada por Dios también para poder preservar la vida del rey. Del rey, tal cual. Si bien no hacía falta valerse de eso, pero sí se vale de lo que a nosotros se nos es cotidiano. Uh-huh. ¿No? Entonces, por eso ellos toman la decisión de durante este periodo, ¿no? Proteger al rey. Ellos sin saber qué era lo que iba a pasar. Claro. Porque vos déjame recordarte, Mariano, los únicos que creían en Dios eran, o sea, en el palacio eran Daniel y sus amigos. Sí. Y ahora quien se suma a la causa es Nabucodonosor. O sea, entendamos que estaban en total desventaja. Uh-huh. No era común entender de que hay un solo Dios. En aquel entonces, lo común, casi todas las religiones eran politeístas, todos tenían muchos dioses, claro. Un dios para cada cosa. Uh-huh. Entonces, está yendo acá en contra de toda la naturaleza, el conocimiento, podríamos decir, universal. Claro. El Señor tiene que actuar de una manera tajante porque, en primer lugar, Nabucodonosor no aprendía. No, era un cabeza dura. Y segundo, él tenía que dejar en claro que él es quien gobierna el mundo de los hombres. Uh-huh. Que si bien los hombres hacen y deshacen, quien se lo permite hacer es el Señor, ¿no? Entonces, a pesar de que Daniel no haya entendido quizás por qué pasaba esto, aunque Nabucodonosor mucho menos, uh-huh. El resultado fue que Nabucodonosor termina reconociendo al Señor. Algo que me pongo a pensar, Mati, cuando lo estabas mencionando, esto de que digo, bueno, ¿por qué tanto tiempo? 7 años, Nabucodonosor convertido casi en una bestia, viviendo en el campo, al desnudo, me imagino, porque no creo que haya tenido ropa, todo horroroso. Y si tuvo esas oportunidades, ¿no?, para poder reconocer a Dios, tuvo varias oportunidades. Me imagino, como lo habíamos mencionado en los anteriores programas, seguramente Daniel y los amigos de Daniel le hablaron sobre él, por algo reconoció al Hijo de Dios entre medio del horno, y aún así creo que la parte difícil es, al ser un rey con un imperio majestuoso, poderoso, grande, creo que es la parte complicada, es como la lucha que tenemos cada uno. En este caso, Nabucodonosor reconocer que estaba Dios, que es el que le daba todo, el que estaba al control de todo. ¿Por qué llegar hasta las últimas consecuencias? Claro. ¿No? Y esto me lleva a pensar, Mariano, a hoy en día, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces escuchamos de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuántas veces escuchamos cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Uh-huh. Y sin embargo, así todo, hacemos oídos sordos muchas veces. Siempre cabezas duras. ¿Cuántas veces nos escuchamos por ahí decir de que Dios quiere que le entreguemos el corazón? ¿Cuántas veces escuchamos que tenemos que es momento ahora? ¿Cuántas veces lo dijimos nosotros? Es ahora el momento de tomar una decisión. Uh-huh. Y sin embargo siempre lo estamos atrasando, uh-huh. ¿No? Somos excelentes para procrastinar decisiones para el Señor. Y para poner excusas también. Para dejar para mañana lo que tenemos que hacer ahora. Uh-huh. Y lo mismo pasó con Nabucodonosor. Y Dios lo tuvo que sacudir de una manera terrible. La verdad que sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué llegar hasta ahí? Si lo podemos hacer antes, ¿no? ¿Por qué no empezamos antes, no? Y sin embargo, cuando Daniel le termina de dar la interpretación, en un versículo queda registrado un consejo que es excelente. Un consejo que capaz lo podemos aplicar también para nosotros. El versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y acá Daniel está diciendo, ¿te puedo dar un consejo? Claro. Sin que me lo hayas pedido. Pero así como el sueño viene de parte del Señor, este consejo también. No, este consejo viene de parte del Señor. Y me gustaría que desprendamos el primer
no el primero, pero sí un principio bíblico muy importante. Y es impensable mantener una relación con Dios cuando nos llevamos mal con los demás. Tal cual. Y es el principio del versículo que leíamos recién. El amor a Dios implica el amor al prójimo. Automáticamente. Le está diciendo en otras palabras, porque también me tomé ahí para buscar este gran consejo en diferentes traducciones del español para entender un poquito más. Fíjense, por ejemplo, cómo traduce aquellos que tradujeron la Biblia de las Américas el consejo de Daniel. Pon fin a tus pecados haciendo justicia, y a tu iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Acá habla de ponerle fin a sus pecados en su relación con el Señor, pero también habla de las iniquidades, ¿no? Pero mostrando misericordia a los pobres. Habla de qué sirve decir que sos cristiano si la vida pasa por al lado tuyo y no haces nada por el otro. Por ejemplo, en la Nueva Versión Viviente dice: deje de cometer injusticias, haga lo que es recto, ponga fin a sus maldades, muestre misericordia a los pobres, quizás entonces seguirá viviendo con prosperidad. ¿Y no será que no vivimos con prosperidad porque nos falta preocuparnos por el otro? ¿No será que buscamos mucho al Señor pero ayudamos poco al otro? Sí. ¿No será que en realidad el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios es inversamente proporcional a la preocupación que tenemos por los demás? Fíjense lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Y pienso que si hay algo que todos queremos hacer es vivir en paz y en prosperidad. Y en prosperidad, ¿no? Pero hay dos cosas que van de la mano. Actuar con rectitud y obedecer al Señor con ayudar al prójimo. No puedo decir que amo al que está sentado en el trono si odio a quien tengo sentado al lado. Tal cual. Es inconcebible eso para el Señor. Mi amor hacia el Señor me tiene que llevar a amar al prójimo. No puedo decir algo y actuar de otra manera. Es momento de tomar decisiones, de elegir, Mariano. ¿Cómo dice la traducción al lenguaje actual? Deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Un principio para la felicidad, ¿no? Todos y la mayoría buscamos la felicidad. El mundo vive alrededor de esto, de buscar la felicidad, de vivir pleno, de sentirse feliz. Pero sin embargo no lo puede encontrar. ¿No será porque estamos buscando poco al Señor y menos ayudando a los demás? ¿No será que nos evitaríamos muchos problemas, tendríamos mayor paz mental si buscamos al Señor en primer lugar y ayudamos al prójimo? ¿No será que los problemas no nos sueltan porque estamos enfocados en los nuestros y nos olvidamos de los problemas de los demás? ¿No será que la vida nos hace muy cuesta arriba porque estamos tan ocupados en nuestra mochila que nos olvidamos de que los demás también tienen las suyas? De que Dios nos puso en este camino para hacer bendición para los demás. De que Dios puso a Nabucodonosor en ese lugar para que el mundo vea que hay un Dios que dirige las cosas. ¿No será que nos está faltando eso? Por eso el Señor en este momento te está invitando a algo especial. Y lo dice a través de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué hubiese pasado si Nabucodonosor, en vez de terminar como un animal, hubiese aceptado al Señor mucho tiempo antes? ¿Qué hubiese pasado si Nabucodonosor entendía que no importaba su pasado? No importa cuán manchado esté el pasado, ¿no? El Señor nos está invitando a estar a cuentas con Él. Fíjense que nos dice: vení, contame tus pecados.
Y vamos a ver qué tan malos son. Y vamos a ver qué hacemos con eso. Si vemos que despistaste un poco, y bueno, para la próxima. No, acá dice, no importa qué es lo que hayas hecho. No importa cómo hayas llegado hasta hoy. No importa qué es lo que te trajo hasta acá. No importa cómo fue tu pasado. No importa. Es momento de entregarnos al Señor. Porque el Señor dice lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, Dios nos va a hablar a través de mensajes. Dios te puede estar hablando a través de este programa. Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios te puede hablar a través de un mensaje amigo. Tal vez de alguna persona. Dios te puede hablar a través de un abrazo de alguien. Dios está constantemente buscándote. Así como buscó a Nabucodonosor, Él hoy te está buscando. Y dice, a la tierra y a los cielos llamo por testigo contra vosotros, dice. Lo que voy a decir ahora, dirían los jóvenes, es un facto. ¿No? Es una realidad. Que hay delante de ustedes dos caminos. Pero yo no te voy a obligar a decidir. Un camino te va a llevar a la vida eterna y otro camino a la muerte eterna. Acá no hay caminos medios. No. Mi consejo, dice el Señor, es que escojas la vida. Que elijas mis caminos para que vivas tú y tu descendencia. Porque más adelante en Ezequiel dice, yo no quiero la muerte del impío, al contrario, yo quiero que se vuelva de sus caminos y que elija la vida. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Dios te está llamando a través de diferentes maneras. Dios te está invitando a que tomes la decisión de ponerlo a Él en primer lugar. Él ya te dijo que no importa qué es lo que te trajo hasta acá. Lo que importa es qué vas a hacer a partir de ahora con el mensaje que te está dando. Somos conscientes, mañana, que vivimos en un tiempo donde Cristo pronto va a venir. Todo el mundo, los noticieros, los medios, todos los, ¿cómo se llama esto? Los que estudian los astrofísicos, todas aquellas personas en el mundo habla de que el mundo no le falta mucho. No. Sin embargo, nosotros vivimos como si no pasara nada. Es momento de que tomemos real conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Que reconozcamos al Señor y que entendamos que Él es que el Altísimo es quien gobierna el reino de los hombres. Que entreguemos nuestra vida al Señor. Tomemos la decisión de servirlo a pesar de todo. Y sobre todo que nos dé la oportunidad y la bendición de poder servir a los demás. Y hasta acá el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Pero no se pueden perder el programa de mañana. Continúa la programación el día de mañana. Así que te invito a que te puedas suscribir al canal, activar las notificaciones y estate atento porque mañana continuamos con esta programación. Muchas gracias como siempre y nos vamos a ver en la próxima. Espero que Dios los bendiga mucho.